Ya, entonces miren lo que decía, ¿no? Yo puedo llamar a un constructor dentro de otro, ¿no? Solamente con la palabra this, ¿no? Porque al poner this estoy referenciando al objeto que se va a crear, ¿no? Más adelante. Entonces, dentro del constructor vacío, estoy llamando al constructor con parámetros y le voy a inicializar unos datos por defecto, ¿no? Por ejemplo, acá pongo default, ¿no? Sin nombre, ¿no? Sin nombre, no sé lo que yo me ocurra, ¿no? Sin apellido, sin apellido paterno, sin apellido materno, ¿no? Entonces yo cuando llame pues acá, ¿no? Yo cuando llame acá de nuevo, ¿ya? Lo que decía es que yo puedo llamar a un constructor, ¿no? Con la palabra this, ¿no? Desde otro constructor, ¿no? Por ejemplo, acá en el constructor vacío, antes no había nada, ¿no? Entonces puse this y voy a llamar al método. Me parece que puedo llamar al método, al constructor que tiene parámetros, ¿no es cierto? Y ese constructor, entonces le voy a llamar, le voy a inicializar estos datos. Entonces, cuando yo llame acá a ejecutar este, esta inicialización, este constructor vacío, me va a llamar unos datos por defecto. Entonces, cuando yo lo ejecute, ahí está, ¿no? Ya no me aparece null, ¿no? Sino lo que yo he escrito, ¿no? Sin nombre, sin apellido paterno, sin apellido materno. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? La teoría, ¿no? Yo puedo llamar, dice, dentro de un método, de una instancia, o un objeto constructor, allá, dentro de un constructor también puede usar la palabra this para llamar a otro constructor, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces son ya algunos detalles que estamos viendo, repasando, ¿no? Que en realidad ya hemos visto en las clases pasadas, sino que ahorita lo estamos tomando algunas cosas que de repente se nos ha podido pasar. El control de acceso de un miembro, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hay nivel público, acuérdense lo que se pueden acceder desde cualquier paquete, los públicos, los privados, y aparte también son los protegidos, ¿no? Los protegidos, ¿no? Los campos dice, eh, usa el nivel de acceso más restrictivo, ¿no? O sea, los privados, que tenga sentido para un miembro en particular. Use privado a menos que tenga una buena razón de hacerlo, ¿no? Evite los campos públicos, excepto las constantes, ¿ya? Entonces, miren, tenemos tipo de modificadores, públicos, privados, los que no tienen, ¿no? Y los protegidos, ¿no? La vez pasada también le puse un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? No, por ejemplo, en este variable alumno pongo punto y por defecto puedo acceder a sus métodos que son públicos, ¿no? ¿Es cierto? Puedo acceder a sus métodos que son públicos, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la tablita públicos, si es público, entonces puede accederse a nivel de la clase, a nivel del paquete, a nivel de su clase, o sea, a nivel de todo. Pero si es privado, solamente puede ser accedido a nivel de la clase, ¿no? Acá está la columna de la clase, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo verificamos esto? Allá, porque cuando vemos acá, no podemos acceder, ¿no? Desde el objeto, no podemos acceder a sus atributos, a menos que vayamos acá a la clase, alumno, y cuando estemos dentro de un método, ¿no? This punto, y ahí sí podemos acceder a sus atributos, ¿no? Que son privados, ¿ok? O sea, dentro de la clase sí podemos acceder a sus atributos privados. Ya. Y cuando son protegidos, cuando no tienen no dicen nada, ni son públicos, ni son privados, dice puede ser accedido a nivel de la clase
y a nivel de paquete. Acuérdense. Por ejemplo, acá le voy a quitar este ID de privado. No tiene ni público ni privado, acuérdense. Entonces, miren, estando dentro del mismo paquete, ojo, acá dice, ¿no? Si no tiene modificador, puede ser accedido de la misma clase y en el mismo paquete. ¿Ya? Pero no subclase y ni de otro lado. Solamente dos clases y paquete. Entonces, estando en la misma clase, obvio, ¿no? Que sí voy a poder acceder, ¿no? Porque pongo acá this.id, ahí está, ¿no? El ID, ¿no? Ahí está, sí puedo acceder. Pero ojo que la diferencia es que ya no tiene su llavecita, ¿no? Como los otros. Los otros sí son privados, este no. Este es sin modificador. Ya, se cumple que pueda hacer desde la clase o también a nivel del paquete. Entonces voy acá a ver, estoy en alumno. En este mismo paquete voy a crear una clase, este, genera alumno. Ejemplo, alumno, ¿no? Voy a llamar a la clase alumno. Voy a crear un objeto de la clase alumno. New alumno. Instancio e inicializo. Y acá escribo, ¿no? Alumno, punto. Y mira, también puedo acceder ahí a ese atributo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dentro del mismo paquete. ¿Ok? Entonces se cumple, ¿no? Que si no tiene, ya sea el método o el, ¿cómo se llama? El atributo, el campo, no tiene modificador, se va a cumplir que pueda ser desde la misma clase o desde otra clase que esté dentro del mismo paquete. En este caso, he creado una clase que está dentro de del mismo paquete de la clase alumno, ¿no? Y vemos que sí, ¿no? Que sí puedo acceder ahí, a ese campo, que no tiene modificador. Ya. Voy a devolverlo acá, private. Entonces ya le pongo private y ya sale error, ¿no? Error. ¿No es cierto? Porque no puede acceder. Ahora, el otro es el protegido. El protegido, puedes acceder, ¿no? A nivel de clase, de paquete y subclase. ¿Ok? Entonces, volvamos ¿cómo se llama? Al que no tenía modificador, solamente era clase paquete, pero ya no era su clase, ¿no? Entonces vamos a llamar acá ni a su clase ni de otro paquete. Entonces, a ver, volvamos al alumno acá, le quitamos el private sin modificadores, ¿cierto? Entonces, ya vimos que se cumplen las dos, ¿no? Las dos que podemos acceder a nivel de clase y paquete. Vamos a ver si podemos acceder desde otro paquete. Estando acá en la clase, acá argumentos, ¿no? Estando en otro paquete, ponemos alumno, punto, ya no aparece el ID, ¿no? Mira, no aparece ID, entonces no podemos acceder, ¿no? Pero estando, mira, acá en el mismo paquete, sí podemos acceder, ¿no es cierto? Entonces se cumple, ¿no? Que si no tiene modificador, puedes acceder a la clase, desde la misma clase, o desde el mismo paquete, ¿ok? Dice, pero no puede acceder desde una subclase. Entonces vamos a crear una subclase, de la clase alumno, alumno, que ponemos acá. A ver, alumno, niño, ¿ya?
Ya, no, a ver, vamos a ponerle el colegio, a ver, primaria, ¿ya? De primaria. Vamos a extender la clase alumno, ¿no? Le vamos a crear su constructor. Y mira, dentro del constructor ponemos this, a ver, acá, voy, se va a hacer, acá, ¿no? Entonces, si no tiene modificador, dice, a nivel de su clase, no, pero acá vemos que sí, ya cambió, ¿no? Vamos a ver, vamos a probar, vamos a ponerle un valor 10, ¿no? Alumno, mi alumno que no tiene nada, y acá primaria, entonces acá vamos a crearle una, ya, pero vamos a crear este en otro paquete, porque como está en el mismo paquete, puede acceder, ¿no es cierto? Entonces está accediendo porque es el mismo paquete. Vamos a crear acá dentro de este paquete, del otro paquete primaria, ¿no? Alumno de primaria, ¿no? Vamos a extender de la clase alumno, alumno, ¿no? Y le vamos a crear su constructor, ¿ya? Entonces acá, this punto, ¿ves? O sea, no podemos acceder, mira, a a este campo que no tiene modificadores, no es ni público ni privado, ¿no? Entonces, cuando es así, solamente puedo acceder si es que está dentro de la misma clase o si no, si desde otra clase, pero estando en el mismo paquete, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Si no tiene modificadores, puedo acceder a la misma clase, estando en el mismo paquete, pero pero si es una subclase de esa clase, no va a poder acceder, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos creado una subclase de la clase alumno y hemos tratado de acceder a ese campo, no ID, que no tiene modificador. Entonces no podemos acceder. Y tampoco desde el otro lado, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué tal si lo ponemos protegido? Protegido podría acceder, dice, a nivel de clase, paquete, subclase, pero no desde otro punto, ¿no es cierto? Entonces acá en la clase alumno, entonces le ponemos protected, protegido, ¿ya? Modo protegido. Entonces, en modo protegido, de hecho que podemos acceder desde la misma clase porque no nos da ningún error. Vamos a ver si podemos acceder del mismo paquete. A ver, estando aquí, también, ¿no? Nos permite acceder, ¿ves? Ya cambió, ¿no? Modo protegido, ya con un icono de color medio celeste con llavecita, ¿no es cierto? Está protegido. Entonces, sí se está cumpliendo las dos primeras. A ver, a nivel de una subclase, vamos a ver si desde una subclase que es la clase primaria, que es quien de la clase alumno, vamos a ver si puedo acceder. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí puedo acceder, ¿no? En modo protegido, sí puedo acceder ahora a ese atributo, ¿no es cierto? Antes no, ¿ya? Pero en modo protegido no puedo acceder desde otro lado que no sea desde otra parte fuera del paquete, ¿no? Entonces acá yo en clase 04 creé un alumno
¿no? Y ya no podría acceder tampoco a ese ID, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está fuera del alcance, ¿no? Solamente ha hecho tres niveles, el nivel de clase, paquete y subclase. Pero desde otro lado, desde otro paquete, otra clase que esté fuera de este alcance, ya no va a poder acceder, ¿no? Entonces, clase 4 no está dentro del paquete de entidades, ¿no es cierto? Por eso ya no puede acceder ya. ¿Ves? Y ID ya no aparece ya. ¿No? Entonces, esos son los modificadores, ¿no? Ya hemos visto público, puede acceder desde cualquier lugar, ¿no? Privado, solamente puede acceder a la misma clase. Cuando no tiene modificadores, no tiene ni público ni privado, solamente puede acceder desde la clase o estando en el mismo paquete, ¿no? Acá vimos, ¿no? Que desde acá también podíamos acceder a, al atributo ID cuando no tenía modificadores. ¿No es cierto? En una subclase acá vimos que cuando no tenía modificadores no podía acceder, ¿no? Y en protegido sí podía acceder a su clase, ¿no? Eso que acá sí está en modo protegido, pero ya no a nivel de otro paquete, ¿no? Entonces, esto es a tomar en cuenta siempre, ¿no? Entonces, en un momento veremos que no vamos a poder acceder o vamos a tener que restringir el acceso, ¿no? Protegido. ¿Por qué? Porque, digamos, queremos que solamente se acceda a nivel de su clase, pero no pues desde otro paquete, ¿no? De esa forma nosotros podemos usar los modificadores, ¿no? Ahí está, acuérdense, público, privado, sin modificadores y protegido, ¿no? Dice, por lo general, evite los públicos, ¿no? A menos que sea constante. ¿Cómo declaro una constante? Acá, por ejemplo, una constante pública, eh, final, static, y por ejemplo acá pongo versión, ¿no? Versión. Y acá le pongo un dato, ¿no? Y el tipo, ¿no? Entonces, de esa forma, yo declaro una constante, ¿no? Una constante. Entonces, cuando yo quiero utilizar esa constante, lo puedo llamar sin instanciar, ¿no? Sin instanciar el objeto, ¿no? De frente nomás. El 1 versión y ya está. Puedo obtener estos datos. Mira, alumno.versión. ¿Podré modificar esa versión? No, ¿no? Porque es una constante. Mira, ahí te sale mismo el error, ¿no? Dice, no puede asignar un valor a una variable final, ¿no? ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces solamente se puede utilizar para hacer llamada para obtener su valor. ¿No? Ahí también. Entonces de esa forma nosotros podemos declarar constantes también, ¿no? Dentro de una clase. ¿Ok? Es lo que decía, ¿no? Ahí tenemos campos y métodos estáticos, ¿no? Bueno, el lenguaje de programación Java admite métodos estáticos. El método estático ya hemos visto, ¿no? Eh, que tienen el modificador static, ¿no? En sus declaraciones. Ya hemos visto que uno de los métodos estáticos es, en este caso, el método principal main, ¿no? Static. Pueden invocar con el nombre de la clase sin necesidad de crear la instancia. Eh, Cuando tenemos métodos estáticos, como en el caso de las variables estáticas, ¿no? Eh, yo puedo llamarlas, ¿no? Sin necesidad de crear el objeto, ¿no? Por ejemplo, acá quiero llamar, por ejemplo, acá, ¿no? A clase 04.main, ¿no? ¿Ves? De frente.
punto main, ¿no? De frente puedo llamar, ¿no? O sea, no necesité de crear así, clase 04, clase igual a new, y ahí recién llamar a main, ¿no? Porque no me lo va a permitir. Entonces yo para utilizar la clase, para llamar a la clase main de la clase 04, simplemente hago esto, ¿no? Clase 04, punto, el nombre del método estático, y ya está, ¿no? Con eso me basta. Las constantes sacamos de ver la constante, ¿no? Tiene el modificador estático y con la combinación de la palabra final también se utiliza para definir constantes. Normalmente se utilizan para definir constantes, ¿ya? Acá está, voy a quitar este input. Esto es lo que acabo de decir. Por ejemplo, si a diferencia de las variables normales, las constantes si son formadas por más de dos palabras, les separas con el guión abajo, ¿ya? Por ejemplo, versión app, ¿no? App. Pues, para separar ya utilizas el guión abajo, ¿ya? A diferencia de las otras variables que no se utiliza este guión, sino pones el primer carácter de la segunda palabra, letra capital, ¿no? En las constantes va a ser de esa forma, ¿no? Todo en mayúscula y si la constante está formada por más de una palabra, lo separas con el guión abajo, ¿ok? Ahí está lo que dice, ¿no? Acá. Ya. También dice inicializando campos, inicializando bloque estático. Ya hemos visto cómo crear variables estáticas, ¿correcto? Dice un bloque de inicialización estática es un bloque normal de código encerrado en llaves. Dice inicializando miembro de instancia. Hay dos alternativas. El uso de un constructor dice para inicializar el bloque, ¿no? Entonces, cuando queremos inicializar, digamos, una variable estática, podemos utilizar un método, ¿no? Es a lo que se refiere. Por ejemplo, acá tenemos, acá no, acá versión app, ok. Y digamos que acá tenemos una variable static llamada contador. ¿Ya? Normalmente hacemos esto, ¿no? Contador entero, ¿no? Pero podemos inicializar ese valor estático de alguna forma así, creando un método static, ¿no? Que nos retorne el tipo del valor de la variable, inicializar contador, ¿no? Y acá vamos a ver return nil, ¿no? Y acá todavía me dice nunca sido utilizado. Entonces, si queremos, por ejemplo, inicializar este método, variable estática, lo podemos hacer también a través de un método estático, ¿no? Porque de repente acá, yo por defecto estoy botando pues un valor, ¿no? Pero de repente acá necesitamos inicializar este valor a través de una llamada a una base de datos, ¿no? De una tabla, de un campo de una tabla, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá podríamos agregar código, ¿no? Código, agregar código que permita inicializar la variable, ¿no? Entonces,
digamos que este método me va a sacar la información de una tabla, ¿no? Entonces, yo hago la llamada a la base de datos y obtengo el valor y acá le asigno, ¿no? Acá a inicializar, ya está, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, yo puedo inicializar mis variables estáticas, ¿no es cierto? A través de un método estático, ¿no? Y digamos que eso fuera el valor inicial, ¿no? Por ejemplo, el correlativo de una factura, digamos, ¿no? Ahí cada vez que yo llamo, inicializa el valor, ¿no? Obtengo el último correlativo de la factura y, y acá en adelante yo ya comienzo a utilizar este contador a incrementarlo, ¿no? Y guardar y registrar mi registro, ¿no es cierto? Para eso puede ser utilizado, ¿no? Ahí está, también acá hay un ejemplo pequeño. Bueno, también puedo crear clases dentro de otras clases, ¿no? Clases estáticas dentro de otras clases también, ¿ya? ¿Cuándo se utilizan eso? Bueno, más que nada para, para mantener un orden, ¿no? De las estructuras, ¿no? Digamos que acá quiero mandar un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje, pero no en este formato. Entonces, eh, de repente, y esa clase no la voy a volver a utilizar en ningún otro lado. Entonces pongo acá, ¿no? Pongo acá, ¿no? Class, mensaje, abrir paréntesis. Ah, acá. Mensaje, acá pongo, ¿no? Private, ID mensaje, entero, private, string, eh, mensaje, ¿no? Y acá le creo el insert, ya está ahí, ¿no? Entonces, esta clase solamente me va a servir para utilizarla justamente de mi ejemplo, ¿no? Ejemplo alumno. Entonces, acá creo mensaje, m igual a new mensaje, ¿no? Y acá pongo mensaje, m.set0, ¿no? El código de repente, m.setMessage, ¿no? Y acá creo, inserto el código, sobrescribo el método toString, y acá hago system.out.println, ¿no? Muestro, ¿no? Ya de esa forma yo puedo utilizar, pero acá, como main es un método estático, ya me dice, eso tiene que ser estático. Entonces acá yo puedo poner, acá, de esta forma, ¿no? Static class, ¿no es cierto? Entonces de esta forma yo ya creo mi clase estática, ¿no? Interna, ¿no? Una clase anidada dentro de otra. Y le pongo static para poder ser llamada desde método estático, ¿no? ¿No? Entonces, de esa forma, ahí está, ¿no? El mismo ejemplito, ¿no? Static, ya está. Y así yo puedo llamar acá mi ejemplito, que es ejemplo 0. Ya está. Y así, y así también puedo utilizar puedo crear una clase dentro de otra, ¿no? Porque si no, en vez de esto, digamos que se puede utilizar un arreglo, ¿no? Un array, sin una estructura, ¿no? Y tendría que, bueno, adivinar qué valor tiene cada índice de ese arreglo, ¿no? En cambio, con una estructura de estas, utilizando una clase, puedo decir, ¿no? Ya, quiero utilizar el ID y el mensaje, ¿no? Para mostrar un dato. Entonces, también puedo crear como se llama, clases dentro de otras clases, ¿no? Por eso dice clases sanidades.
Ya, a ver. También hay otro, ¿cómo se llama? Otro concepto que se dice shadowing. Shadowing es más que nada lo que yo les decía desde el inicio, ¿no? Que puede haber una variable, una variable de instancia que tenga un nombre y después a nivel en una clase anidada, también va a haber una variable, ¿no? Con ese mismo nombre, ¿no? Y dentro de esa clase anidada puede haber un método que también un parámetro tenga ese mismo valor, ¿no? Entonces hay que diferenciar cómo utilizar la variable de la clase principal con la variable de la clase anidada y con el parámetro, ¿no? Saberla diferenciar, ¿no? Entonces acá por ejemplo, podemos crear este ejemplo, ¿no es cierto? Operación. Si termina, vuelve a ingresar, ¿ya? Operación. Insertar código. Vamos a crear una variable privada. De valor 1 y de valor 2. ¿Cierto? Ese es el ejemplo ahí. Y acá vamos a crear otra clase, las suma, una clase anidada suma, va a decir private in valor 1, private in valor 2, ¿cierto? Y acá vamos a tener un método llamado sumar, adición. Entonces vamos a pasar como parámetros un valor 1, valor y un valor 2. ¿No? Y acá le vamos a mostrar system.out.println, ¿no? Primero vamos a mostrar qué valor tiene valor 1, el valor dentro del método y valor 2, ¿no es cierto? Y después el valor de valor 1 de la clase y después el valor 1 desde la clase principal, ¿no? Shadowing.this this.valor 1. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos varias variables con el mismo nombre, ¿no? Una de la clase principal, después hemos creado una clase anidada, o sea, una clase dentro de otra clase, en la cual también tenemos los mismos valores, los mismos variables con los mismos nombres, y aparte también tenemos métodos, ¿no? En la cual que tienen también el mismo nombre, ¿no? Pero vamos a ver que se comportan diferente, ¿no? O sea, son cómo diferenciarlos entre ellos. Entender, está.
Y acá le vamos a poner un método estático, ¿ya? Le vamos a copiar el acá, ¿no? Método estático. Y vamos a llamar acá mm, operación, new, operación. Y vamos a llamar a valor 1, 10, valor 2, 15, Hopper, y vamos a, estando dentro, vamos a llamar a la clase suma, pero este suma es con mayúscula, ¿no? Esta suma, sería operación, punto, suma, suma es igual a new, operación punto suma, ¿no? Y acá, acá sería oper, punto new, y así, ¿no? Entonces ya y acá le ponemos 20, 25, ¿no? Y suma punto adición, ¿no? This, this, valor 1, valor 2, ¿no? Acá le vamos a poner pues 40, 40, y 45, ¿no? Entonces ejecutamos esto, operación, y ahí nos imprime, ¿no?